Duen egoera epidemiologikoaren berri emanez hasiko dut gaurkoan ere nire agerraldia. Gero, txertaketaren berri emango dizuet eta azkenik gaur Gobernu Kontseiluan onartutako gaien berri ere emango dizuet. Atzoko datuei dagokionez, 8.729 froga diagnostiko egin ziren, eta horietatik 276 positiboak izan ziren. 19 Araban, 160 Bizkaian, 91 Gipuzkoan eta beste jatorri batzuetako 6 kasu. Pandemiaren adierazlei dagokionez, hauek dira datuak. 14 eguneko intzidentzia metatua 1.000 biztaldeko, 219,67 dago. Erreprodukzio indizia 0,85 kokatzen da gaurkoan. Atzo, COVID positiboa eman zuten 40 ospitaleratze izan genituen eta momentu honetan 117 pertsona daude Osakidetzako ziuetan. Aurreikuspenen arabera, datozen egunetan 14 eguneko intzidentzia metatuaren balioak jaisten jarraituko du. Hala ere, erreprodukzio indiziaren bilakaerak eta 7 egunetan metatutako intzidentziak adierazten dute moteldu egin dela intzidentziaren jaitziera. Ayer, 276 casos positivos, una incidencia acumulada de 14 días por 100.000 habitantes que se sitúa en 219,67 casos. El índice de reproducción en 0,95, 40 nuevos ingresos en planta, 212 en total y 117 personas en nuestra UCI. Vamos por buen camino. Según las previsiones, en los próximos días el valor de la incidencia acumulada de 14 días seguirá bajando. Hay que tener en cuenta que venimos de una incidencia muy alta, con unos 540 casos por 100.000 habitantes hace solo un mes y 219 a día de hoy. De promedio, en la semana del 17 al 23 de mayo, se registraron 70 casos diarios menos con respecto a la semana anterior. En relación con las UCIs, cabe recordar también que venimos de una ocupación muy alta, llegando a alcanzar la cifra de 194 personas con COVID-19 en las unidades de críticos de Osakidetza y teniendo hoy 117. La evolución del número de reproducción y la incidencia acumulada en 7 días indican que se ha ralentizado el descenso de la incidencia, pero seguimos en descenso. Por ello, tenemos que seguir aplicando y cumpliendo estrictamente todas las medidas preventivas hasta conseguir los valores que todos y todas deseamos. Estamos al final del túnel y no podemos echar por tierra todo el esfuerzo realizado el último año. No olvidemos que está en nuestra mano y por ello tenemos que seguir siendo prudentes en nuestra vida familiar, laboral y social, respetando todas las medidas recomendadas: mascarilla, distancia y burbuja social, lavado de manos y ventilación. Prebentzio neurriak betetzen jarraitu behar dugu txertaketarekin aurrera egiten dugun bitartean. Euskadin, 1.170.709 dosi eman ditugu gaur arte. Biztanleriaren 47,7%ak dosi bat dauka eta 22,3%ak gehiengo immunitatea lortu du. Txertoak heldu ahala ematen ditugu. Un 47,7% de la sociedad vasca tiene al menos una dosis y el 22,3% ha logrado el máximo de inmunidad frente a la COVID-19. Ya saben, dosis suministrada, dosis administrada. Ayer recibimos 12.200 dosis de AstraZeneca y 39.780 de Pfizer, que, como también conocen, en esta ocasión llega en 2 entregas distintas. A lo largo de la semana esperemos recibir una nueva entrega de Pfizer con la misma cantidad. Como ya dije la semana pasada, Osakidetza continúa centrada en 3 objetivos: finalizar la vacunación del colectivo de 70 a 79 años, del colectivo de 60 a 69 y el inicio del colectivo de 50 a 59 años. Por grupos de edad, la inmunización quedaría así. En relación con la década de 70 a 79 años, un 96,5% ya ha recibido la primera dosis y el 71,5% ya está inmunizado completamente.
De la franja de edad de 60 a 69, un 91% ya ha sido inoculado con la primera dosis y un 7,9% ha finalizado la pauta de inmunización. En el colectivo de 50 a 59 años, un 44,2% ha recibido la primera dosis y un 11,7% está inmunizado. Respecto a segundas dosis en colectivos esenciales. Como saben, tras semanas de incertidumbre, Euskadi ha retomado la vacunación de los colectivos esenciales menores de 60 años vacunados en primera dosis con AstraZeneca que estaban pendientes de recibir la segunda. El criterio establecido por la Comisión de Salud Pública es administrarles Pfizer. Desde ayer mismo, así se está haciendo. Para vacunarlos se están empleando principalmente dos vías. La primera, en aquellos colectivos, como por ejemplo es el caso de la Ertzaintza, que en su momento fueron vacunados a través de sus servicios de prevención, se empleará la misma vía. Es decir, Osakidetza facilitará las dosis a estos servicios de prevención que se encargarán de citar a las trabajadoras y de vacunarlos. Como segunda vía, en el caso de aquellas personas a las que Osakidetza vacunó directamente en sus puntos de vacunación, como por ejemplo se trata del colectivo del ámbito educativo, se contactará principalmente a través del envío de SMS. Se les enviará un mensaje adjudicándoles una cita y se intentará que coincida con el mismo día y misma hora que la que ya tenían con anterioridad. De esta manera, garantizamos en cada caso que se cumpla la pauta de tiempo indicada, es decir, que la segunda dosis sea administrada a la semana 12. Como decía, la vacuna que se les ofrecerá a todas estas personas será Pfizer. Ante las numerosas consultas que se están recibiendo en los centros de salud solicitando indicación de segunda dosis, reitero que la Comisión de Salud Pública estableció que es Pfizer la vacuna para segunda dosis y que es esta la indicación de Osakidetza. No hay más información al respecto. ¿Qué tendrá que hacer aquella persona que no desee Pfizer y quiera recibir la segunda vacuna de AstraZeneca? Deberá entrar en la página web de Osakidetza y rellenar un formulario. Entonces pasará una lista de espera y Osakidetza volverá a ponerse en contacto con ella más adelante, siempre y cuando haya disponibilidad de dosis. Ese día deberá llevar firmado el consentimiento informado que estará a disposición de la población, tanto en la web de Osakidetza como en el apartado sobre la COVID-19 de euskadi.eus. AstraZenecaren lehen dosia jaso zutenei bigarren txertoa emateko bi bide erabiltzen ari gara. Lehenengoa, bere garaian prebentzio zerbitzuen bidez txertoa jaso zuten kolektiboetan, Ertzaintzarenean adibidez, metodo bera erabiliko da. Hau da, Osakidetzak dosiak emango dizkie zerbitzu horiei eta itzordua eta txertoa jartzeaz arduratuko dira prebentzio zerbitzuak. Bigarren bide gisa, SMS bidezko itzordua izango da. Osakidetzak zuzenean txertaketa puntuetan txertatu zituen pertsonen kasuetarako erabiliko da, hezkuntza arloko kolektiboetarako adibidez. Mezu bat bidaliko zaie itzordu bat esleituz eta lehen zuten egun eta ordu berarekin bat etor dadin saiatuko gara. Horrela, kasu bakoitzean adierazitako denbora pauta betetzen dela bermatzen dugu. Hau da, bigarren dosia 12 asteren buruan ematea. Esan bezala, pertsona horiei guztiei Pfizer txertoa eskaniko zaie. Zer egin behar du Pfizer nahi ez duen eta AstraZenecaren bigarren txertoa jaso nahi duen pertsonak? Osakidetzako webgunean sartu beharko du eta formulario bat bete beharko du. Orduan, itxaron zerrenda batera igoaroko da eta Osakidetza aurrerago jarriko da harekin harremanetan beti ere dosirik baldin badago. Txertaketa egun horretan baimen informatua sinatuta eraman beharko du. Herritarren eskura egongo da Osakidetzaren webgunean eta euskadi.euseko COVID-19 atalean eta edonork irakurri eta eskuratu ahal izango du.
Galderen txandariekin aurretik adierazi nahiko nuke gaurko Gobernu Kontseiluan onartu dugula Euskadiko eutanasiaren arloko berme eta ebaluazio batzordea sortzeko dekretua. Y antes de iniciar el turno de preguntas, quisiera señalar que en el Consejo de Gobierno de hoy hemos aprobado el decreto de creación de la Comisión de Garantía y Evaluación en materia de eutanasia de Euskadi. Su función principal será proveer a las personas que soliciten este nuevo derecho y a sus médicos responsables de la autorización para que pueda realizarse la eutanasia. A lo largo de los próximos días se designará nominalmente a las personas que integrarán la comisión de entre los y las profesionales propuestos o propuestas por la Comisión Sociosanitaria de Comités de Ética de Euskadi. Besterik gabe, eskerrik asko. David. Sí, no me ha quedado, consejera, muy claro el procedimiento que ha planteado. Una persona, por ejemplo, un profesor que recibe el SMS para vacunarse con Pfizer y no desea Pfizer, ¿tiene que ignorar ese SMS y directamente entrar en la página web de Osakidetza para rellenar el formulario? ¿O a través del SMS que se le envía va a poder reconducir la vacuna que se le propone? Y otra cuestión. No, lo ha explicado muy bien, si me permite, y luego seguimos con la siguiente pregunta. Lo ha explicado muy bien. Esa persona recibe un SMS para tener una citación con segunda dosis Pfizer. No acepta esta citación y posteriormente entrará en la página web de Osakidetza, donde, identificándose, como hacemos siempre que vamos a solicitar una cita, por ejemplo, podrá acceder a su cuestionario en el que se le ofrecerá la posibilidad de unirse a esa lista para la administración de AstraZeneca como segunda dosis. Será después la gestión de esas listas la que hará que Osakidetza se dirija nuevamente a esta persona para hacerle una propuesta para su vacunación. Tenía otra pregunta. La otra cuestión es, creo que estos ayer y hoy, o ayer, al menos ayer, han estado poniéndose en contacto con personas de este colectivo. Me gustaría saber cuántas personas aceptaron la dosis de Pfizer, cuántas personas la han rechazado y por lo tanto esperan que sea AstraZeneca, y en concreto en estas personas si cabe la posibilidad de que se les vacune en los próximos días, respetando la fecha que tenían reservada para vacunarse. Como saben ustedes, la agenda de Osakidetza para la vacunación en estos primeros días de la semana ya estaba establecida. Y es verdad, es cierto que ayer se empezaron con aquellos huecos disponibles que pudiera haber en agenda, como hacemos siempre, con llamadas telefónicas en las que en este caso se priorizó el llamamiento a personas que estuvieran pendientes de esa segunda dosis. El número todavía es un número poco significativo al respecto. Será a partir de mañana cuando realmente podamos hablar de cantidades que puedan ser significativas y, por lo tanto, iremos informando al respecto. Todavía, a fecha de ahora, no hay información que dé ninguna dirección o ninguna impresión respecto a cuál va a ser la respuesta, que me figuro que es lo que usted me quería preguntar. ¿Qué porcentaje de esas llamadas han rechazado la vacuna? No, porque como le digo, lo que se han hecho es llamamientos que han sido más bien para cubrir huecos en la agenda, y esos son pocos porque afortunadamente el sistema de cita previa está funcionando muy bien en Osakidetza, se cubren las agendas, se maximiza toda la capacidad de vacunación que hay y la gente es muy formal, es muy cumplidora a la hora de acudir a esas citas. Álvaro. A las personas que muestren preferencia por recibir segunda dosis de AstraZeneca se les respetará el periodo de suministrar esa segunda dosis, es decir, las 12 semanas, o se ponen en una lista de espera y a ver qué pasa y qué consecuencias. En este segundo caso, en el caso de que se superen las 12 semanas, ¿se sabe qué consecuencias tendría respecto a su inmunización? Bueno, por un lado, decirle, y ustedes lo conocen, que en el caso de las 12 semanas ya se estableció previamente con la Comisión de Salud Pública que ese periodo podía prolongarse algo más sin que afectara a la capacidad de respuesta final inmunitaria en la administración de segunda dosis. Osakidetza, y creo que así lo hemos expresado, va a recuperar esa pauta de 12 semanas con todo ese colectivo, pero la oferta a pauta 12 semanas va a ser Pfizer.
después de haber manifestado que no acepta esa oferta a las 12 semanas, será su inclusión en esa otra agenda y su llamamiento, que intentaremos hacer lo más cercano posible en el tiempo, pero que será posterior. La pauta de las 12 semanas se va a garantizar con la oferta de Pfizer. Perdón, por repreguntar un poquito, ha dicho que la pauta de 12 semanas podría extenderse algo más sin perder capacidad inmunizadora. ¿Puede explicarlo un poco más? ¿Estamos hablando de 2 o 3 semanas más o estamos hablando...? Eso no es nada nuevo. Para la toma de la adopción de la segunda dosis de AstraZeneca en aquellas personas menores de 60 que habían recibido la primera, fue la Comisión de Salud Pública la que estableció un periodo intermedio de 4 semanas más. Nosotros vamos a intentar que no vayamos a ir a 4 semanas, pero como le digo, vamos a ir primero cumpliendo, recuperando primero a lo largo de esta semana aquellos colectivos o aquellas personas que hayan podido ya estar en la semana 12, semana 13, recuperarla y después establecer la semana 12 como la semana para la oferta de cita con Pfizer. Esto es, ahí cumplimos la pauta y si no, pues pasará a la segunda agenda. Por continuar con esta cuestión, yo quería saber cómo están los suministros de AstraZeneca, porque además de estos posibles casos de personas que quieran mantener AstraZeneca como segunda dosis, está la segunda dosis de 60 a 69 años. No sé si tienen datos o estimaciones de si va a haber que retrasar también a ese colectivo la segunda dosis o cómo están los suministros. Y aprovecho el turno para preguntarle también por la situación de las diferentes variantes, en particular de la variante india. Ustedes ya saben que a mí no me gusta hablar en términos de hipótesis ni de futuribles. El factor limitante desde el inicio y ahora en la campaña de vacunación es el de la disponibilidad de las vacunas. Se habrán cansado de escuchármelo, pero es que es ese. Nosotros teníamos 17.000 vacunas en stock. Ayer recibimos 12.200. Esperemos que la semana que viene llegue un mayor número, que es lo que se prevé, pero debemos esperar y ver cómo se va sucediendo las entregas por parte de la distribuidora. Eso va a ser lo que va a marcar la capacidad de vacunación con AstraZeneca. Respecto a los datos de variantes, la brasileña a día de hoy se sitúa en 508 casos, la india 11, la nigeriana 8 y la sudafricana 99. Como les comentaba la semana pasada, parece que la brasileña y la sudafricana toman un pequeño retroceso en el número de contagios y respecto a la nigeriana y a la india, como ven, se mantienen en unos valores poco significativos. Sí, por completar el asunto de los de 60 a 69, por favor, ¿cree que va a tener problemas para cubrir la segunda dosis a este colectivo? Pues como le digo, eso dependerá fundamentalmente del ritmo en el que AstraZeneca nos vaya suministrando las dosis de vacunas. Bai, pixka bat bide beretik 60tik gorako entzako bermatuta dago AstraZenecaren bigarren dosi hori eta zein hobetsiko da lehenengo 60 urte zazpikoek hala eskatzen dutenak hobetsiko dira 60 urtetik gorakoen aurretik. Badakizue beti ere niri ez zaidala gustatzen zehaztuta ez dauzkadan datuak ematerik eta zuekin partekatzen ditut astero zeintzuk dira jasoko ditugun txerto kopuruak eta zeintzuk ez. Momentu hauetan 17.000 txerto inguruan, 17.700 txerto AstraZeneca txerto inguruan genituen gure estokean, atzo 12.500 iritsi ziren. Ikusi beharko dugu hurrengo asteetan zenbat txerto datozkigun marka horretakoak. Espero dugu datorren astean kopurua handiagoa izango dela. Eta horrek beti egin izan duen bezala ezarriko du zein izango dan txertaketa egutegia. Horren harira esanez dagoeneko 12 astean dauden pertsonak baina AstraZeneca lehen dosi bezala hartu zutenak 60 urtetik eta berakoak deitu joango gara eta Pfizer opatuko diegu
beraien txertaketa bermatu ahal izateko eta epe horiek gordeaz. Horren ondoren, horietatik zeintzuk erabakitzen duten Pfizer ez jasotzerik, horiek kudeatuko ditugu beste zerrenda baten bitartez edo beste egutegi baten bitartez eta AstraZeneca emango zaie ditugun heinean. Beti esaten dugun bezala, txertoak etorri ahala, txertoak eman egiten ditugu, ez daude gordetzeko. Denok espero dugu hurrengo asteetan AstraZenecak agindutako dosiak ematea eta horrek erabakiko du zein baterainokoan izango ditugun emateko. Ha comentado que no le gusta hablar en términos de futuribles, de hipótesis, pero en el caso de que esas personas que han elegido como segunda dosis AstraZeneca, llegado el momento no hubiera dosis suficientes y ya se hubiera completado ese plazo máximo de 16 semanas, ¿se quedarían solamente con la primera dosis? ¿Podrían recular y volver a pedir la segunda de Pfizer? No sé si se ha planteado ese escenario. Estamos en estos momentos hablando precisamente de un futurible, que no es el caso actual, con lo cual iremos viendo cómo se desarrolla la campaña.